Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Virtual School de Aleph. En esta ocasión vamos a proceder a comprender el cálculo de la mediana, una de las medidas de tendencia central, pero ahora considerando datos agrupados. Ya hemos comprendido cómo se calcula la mediana para datos que no están agrupados y que resulta muy sencillo su cálculo. Es simplemente ordenarlos de mayor a menor y encontrar el punto medio. Pero ahora vamos con el caso de datos agrupados. Y para ello, pues vamos a tener que darnos un clavado literal para comprender mejor este concepto. Y aquí quisiera aclarar algo. Nos interesa más que podamos entender para qué nos sirve la mediana, cómo interpretarla y cómo aplicarla. Esta es la primera parte de este video. Al final estaremos dando un resumen de este propósito del concepto de mediana. Pues bien, ya enfocados en este chapuzón, este clavado a comprender lo que es la mediana. Quisiera que observaran este ejemplo muy sencillo de datos totalmente hipotéticos del peso de niños de 4 años. En la columna de la letra E, ahí veríamos los datos del peso: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y el del otro, en la segunda columna, F, 8.9, también son datos de peso. Es decir, esto es como vamos a agrupar los datos que tenemos, de 8 a 8.99 kilos, de 9 a 9.99, etc. Es una forma de cómo podríamos estar considerando que vamos a agrupar estos datos que vamos a analizar para poder comprender lo que es la mediana. Veamos ahora algunos conceptos que necesitamos entender para que se nos clarifique más el cálculo de la mediana. En estos tabla de datos, primero que nada quiero que observen que cada renglón de estos datos, cada línea horizontal representan una clase. Es decir, todos los niños cuyo peso esté entre 8 y 8.99 van a quedar en esa clase, en ese intervalo de datos. Entonces, haciendo esa consideración, vamos a ir completando esta tabla. Pero para ello quisiera que observen otro concepto importante para la interpretación y el cálculo de la mediana. Decimos que cada renglón, cada categoría le vamos a llamar clase. Y también se le puede considerar el intervalo de la clase, es decir, de 14 a 14.99, esa diferencia es el intervalo de la clase. También se le llama amplitud del intervalo. Entonces, son conceptos que vamos a estar utilizando para el cálculo de este concepto de la mediana. Veamos ahora el siguiente esquema que estamos tomando de Excel para poder entender bien todo esto. Bueno, para este ejemplo, ¿cuántos números de clases hay? Si los observamos, cada renglón es una clase, entonces solamente tendríamos que contarlos y vamos a encontrar que existen 7 clases en este conjunto de datos agrupados. Es decir, cada renglón es una clase, por lo tanto hay 7 renglones de clase. Ahora bien, una segunda pregunta: ¿cuál será el intervalo de cada clase? Es decir, la amplitud del intervalo. Pues basta restar el dato del intervalo superior con el dato inferior. Entonces, en cada uno de las clases, pues tiene la misma diferencia. Por lo tanto, el intervalo de cada clase es de 0.99.
Ahora bien, quiero que ante esta circunstancia, pues no nos pase lo que a este personaje tan gracioso, bueno, no fue algo gracioso lo que ocurrió según la trama de la película, al papá de Nemo, sino que no nos vaya a ocurrir que andamos en una búsqueda incesante de algo que realmente queremos, que realmente nos importa, nos interesa, y que lo busquemos y no sepamos dónde encontrarlo. Por otro lado, y sería el peor de los casos, que nos pasara como el caso de esa sí, muy graciosa personaje de una pescadita de color azul, no recuerdo cómo se llama, pero seguramente si vieron la película recordarán la característica. Todo se le olvidaba y no sabía ni qué andaba haciendo y al minuto ya estaba ocupado en otra cosa. Es decir, si estamos buscando el comprender qué es la mediana y lo deseamos con todo interés buscarlo, pero no, pues buscamos por todos lados y hacemos esfuerzos y no hallamos cómo encontrar este cálculo. O por otro lado, si esto nos parece como cosa menor y cualquier cosa nos distrae, pues tampoco nunca la vamos a encontrar. Necesitamos un elemento, una pista para poder comprender del todo. Y aquí es donde yo quisiera hacer una aportación. Seguramente hay muchos videos también donde ustedes pueden encontrar de una mucho mejor manera el procedimiento metodológico para hacer el cálculo. Pero desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de lo que necesitan los estudiantes, especialmente los de secundaria, pero incluyo también a los de preparatoria e incluso primaria, lo que debemos de entender y comprender con respecto al concepto de mediana, del cálculo de la mediana, especialmente en los conjuntos de datos que son agrupados, y ahí se complica más, ya no nada más es de ordenarlos de mayor a menor y encontrar el centro de todos esos datos. Ahora lo importante es comprender para qué nos sirve. Eso es lo verdaderamente importante. Y a diferencia del cálculo de un promedio, que ese lo tenemos como que más estudiado, especialmente en el ámbito estudiantil, el promedio, pues, vamos a decir, las calificaciones de cada bimestre, cada trimestre, se suman, se dividen entre el número de trimestres o bimestres, entre 3 o 5 respectivamente, y obtienen su promedio. Pero la mediana, cuando la aplicamos, tenemos que recordar el concepto de la mediana para datos no agrupados, es decir, el listado de datos que ordenamos de mayor a menor. Cuando encontramos el punto medio, lo que estamos encontrando realmente es que el 50% de todos los datos que tenemos están ya sea hacia arriba en cuanto a la cuantificación de esos datos y el otro 50% está hacia abajo. Y hay situaciones en la vida en la cual conviene saber no el promedio, sino saber el justo medio de la mitad de datos hacia un extremo y hacia el otro. Y les digo un caso. Vamos a suponer que usted es un médico y tiene un consultorio y le gusta la estadística, entonces quiere llevar un control de cuánto tiempo tienen que esperar los pacientes para ser atendidos. Entonces usted le pide a quien haga ahí la recepción de los pacientes que tome nota de la hora en que llegue y la hora que es atendido, suponiendo que hay varios consultorios y que según como vayan llegando van a ser atendidos. Entonces saca un listado de todos los datos y usted dice, bueno, entre tantos minutos y tantos minutos hubo tantas personas, y así saca esos intervalos, esas clases, y los agrupa. Y luego, ya que encuentra la mediana, usted va a decir, la mitad de los pacientes fueron atendidos en tanto tiempo. Menos de, vamos a suponer que la mediana le dé 15 minutos. El 50% de los pacientes fueron atendidos en menos de 15 minutos. La segunda mitad, el otro 50%, fueron atendidos en un tiempo mayor a 15 minutos.
Entonces, con ese dato central, usted va a poder tomar decisiones en cuanto a cómo organizar ahí el tiempo de espera, si llevan niños, decir, pues no les pongo una película, porque una película toma más tiempo que eso, y estar pensando, bueno, entonces me conviene que la mitad, que dura menos de 15 minutos, se enfoquen en esta actividad, para los de la otra mitad, que se van a tardar más, que realicen esta otra actividad, etcétera. Bueno, entonces, pero ¿cómo lo vamos a resolver? De hecho, estuvimos viendo ahí algunos conceptos. Pues bueno, esta es la primera parte de esta explicación de este tema. Lo que vamos a hacer es recurrir a, como decía Isaac Newton, a posarnos sobre los hombros de gigantes. Y aquí, si entendemos que eso es lo principal, el concepto de la mediana, y la interpretamos de manera correcta para una aplicación adecuada, pues ahora podríamos hacer uso de esta fórmula. Esta fórmula de la mediana nos dice que tenemos que hacer un cálculo de tablas, de una tabla, partiendo de estos datos que tenemos, donde tenemos que calcular una frecuencia acumulada, donde tenemos que distinguir cuál es la sumatoria de esa frecuencia, es decir, encontrar cuál es el universo de todos estos datos que tenemos, dividirlos entre dos para poder encontrar cuál es la clase donde va a estar ahí nuestro número de mediana, calcular cuál es la amplitud y hacer una serie de cálculos iterativos pues prácticamente de aritmética, llenar una tabla que va a ser el tema del siguiente video, la segunda parte de este video, y poder sustituir en esta ecuación y encontrar la mediana, cosa que considero pues es muy sencillo, solamente hay que identificar cada uno de los conceptos. Pero no quisiera dejarlos pensando que, bueno, solamente se sustituye. Como todo en la vida, no solamente hay una forma de resolver las situaciones, los retos, las problemáticas a las que nos enfrentamos, hay otra forma de solucionarlo y mucho más sencillo que eso. Pero esto puede ser peligroso porque en Excel hay un botoncito que se llama análisis de datos. Utilizando Excel, conociendo Excel, podemos también obtener esos datos, que finalmente es mucho más práctico, mucho más, digamos, accesible, mucho más económico en tiempo, pero muy peligroso si usted es un estudiante que solamente quiere obtener una nota, no comprender los contenidos y solamente avanzar para llegar a una edad adulta y decir, sí, alguna vez en mi vida llevé estadística, pero nunca la aplico, porque pasé los exámenes, comprendí para pasar, pero no comprendí para aplicar en mi vida. Entonces, nuestro propósito es que entendamos bien este concepto, lo apliquemos en nuestra vida, pero usemos siempre el camino más sencillo para el cálculo, una vez que hayamos comprendido el fundamento. Los invito a que veamos la segunda parte de este video. Hasta pronto. Bye bye.